Marcos relata una historia de que cuando Jesús andaba con ellos y por ahí andaban predicando, los discípulos hallaron un hombre también que andaba hablando de Jesús y andaba orando y por los enfermos, pero dice que se lo prohibieron porque no andaba con ellos. Y Jesús les contestó y les dijo: no deben de prohibírselo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La unidad, hermanos, es lo que ha afectado desde el principio la iglesia, pero no es de ayer, hermanos, ni de hoy. Muchos dicen desde el 1500 con Martín Lutero la iglesia sufrió, y empiezan, hermanos, a hablar sobre el divisionismo de la iglesia, pero no es ahí, hermanos. Vamos a ver mucho antes vamos a llamar así, de las divisiones, grandes divisiones, aparte de las divisiones que hay pequeñas, pero de las grandes divisiones que ha habido, hermanos, a nivel mundial de la iglesia, no es, hermanos, de ahorita. Ya en tiempos de Jesús, miren, hemos visto esto, y también está en Lucas 9:49. Pero Jesús aquí nos enseñó algo desde el principio y dijo: no, miren cómo es el hombre. Siempre ha querido el hombre dominar la tierra, dominar el mar, dominar el aire, los planetas, la luna. Pero no solo eso, hermanos. Incluso quiere apoderarse del reino de Dios. El hombre así ha sido. Quiere hacerse dueño de Dios y decir: no, aquí nosotros somos los que vamos a decidir quién va a entrar al reino de Dios. Miren la ignorancia del ser humano. En tiempos del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol le dice a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, ahí les dice: miren, quiero decirles, hermanos, dice el apóstol, que no está bien lo que están haciendo. Algunos decían: nosotros vamos a seguir a Pablo. Otros decían: nosotros vamos a seguir a Apolos. Otros decían: nosotros vamos a seguir a Pedro. Y otros decían: nosotros vamos a seguir a Cristo. Y el apóstol les enseña y les dice: no es así, hermanos. Ni Pedro, ni Apolos, ni yo fuimos a la cruz para salvarlos, solamente Jesucristo. Pero miren, el objetivo de esta prédica es decirle que no es de ahora, no es de hoy, no es del protestantismo, no es del cisma ortodoxo, el divisionismo de 1500, cuando la iglesia se divide, sino que la mente del hombre, la mente de los servidores de Dios siempre ha sido así: formar partidos, sectarismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo les dijo: no, no está bien lo que están haciendo. Y el apóstol Pablo también les dice: no está bien lo que están haciendo. Porque la unidad es lo que Dios quiere, hermanos. Pero, repito, el objetivo es decirle a aquellos que empiezan a decir: nosotros somos de hace 2000 años, no hemos tenido divisiones, no ha habido divisiones en nosotros, no así como los hermanos separados que tienen una iglesia y tienen otra. No, hermanos. Aquí, hermanos, desde el siglo I, desde el tiempo del apóstol Pablo, ya la gente estaba buscando partido con Pablo,
con Pedro, con Apolos. Miren que Apolos ni era seguidor de Cristo, era un predicador de la palabra de Dios que creyó en el Evangelio, pero nunca siguió a Jesucristo. No fue discípulo, Apolo, era un gran predicador de la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se encontraba con él, platicaba con él, platicaban del Evangelio, platicaban de la salvación, no había división. Eso es en tiempos del apóstol Pablo. Un poquito más, ya en el año 90 tal vez, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan le predica a las 7 iglesias, ahí también ya, hermanos, había seguidores de otras personas, algunos que eran predicadores de Cristo, que llegaban a la iglesia, y algunos como Apolos, que era de fuera. Dice en Apocalipsis 2, verso 6, cuando le dice a la iglesia, les dice ahí, pero tengo unas cosas contra ti, dice Juan por medio del Espíritu Santo, que toleran y siguen a los nicolaitas. Dice en Apocalipsis 2:6, toleran y algunos siguen a los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Era un grupito, hermanos, que no sabemos si el líder era Nicolás o por qué le llamaban así, pero era un grupo que tenían ellos esa idea de seguirlo a él, y el apóstol Juan les dice por medio de la revelación, les dice, no está bien, arrepiéntanse, no deben hacer eso. En el verso 14, Apocalipsis 2, verso 14, el apóstol Juan les dice también, pero tengo algunas cosas, dice el Señor, contra ustedes, que siguen el ejemplo y la doctrina de Balaam, en el capítulo 2, verso 14. Balaam, hermanos, tiene su historia, era un predicador de la antigüedad que le gustaba el dinero, que cayó por la avaricia del dinero, era un profeta. Y en esa iglesia, hermanos, se estaba practicando, y algunos hermanos ya seguían a esta doctrina. Y el apóstol Pablo les tiene que enseñar que no es así. El asunto de esta prédica, hermanos, es decirle a aquellos que se espantan que en los tiempos modernos, ¿por qué hay iglesia aquí? ¿Por qué hay allá? ¿Por qué hay diferentes doctrinas? Es desde la antigüedad, desde la era primera, desde los tiempos de Cristo, siempre ha habido eso. En el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Revelación o de Apocalipsis dice, tengo también que decirles, dice el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, que no estoy de acuerdo porque algunos toleran aquí la enseñanza de una mujer. Ahí se había metido una mujer, no sabemos si era la Jezabel del Antiguo Testamento o era otra Jezabel de la época del apóstol Juan, pero así se le menciona. Y les dice aquí, están siguiendo la enseñanza de esa mujer. Y les dice, miren, van a tener problemas, va a haber problemas aquí en esta iglesia si no se arrepienten. Repetimos, estamos hablando de la unidad de la iglesia y los cismas que ha sufrido, las divisiones que ha sufrido. Nosotros como evangélicos no creemos en una organización, sino que en un organismo. Hay organizaciones grandes religiosas, pero hermanos, nosotros creemos en un organismo. Y sabemos por medio de la palabra de Dios que desde el fundamento de la iglesia hubieron hombres que predicaban y no andaban ni siquiera con Jesús. Pero Jesús condenó el sectarismo. ¿Qué es sectarismo, hermanos? Que nosotros, por ejemplo, le digamos a una persona, estás mal, no debes hacer esto. No solamente nosotros tenemos la autoridad de predicar, como lo hizo la iglesia antigua, hermanos. Después, hermanos, después que murió nuestro Señor Jesucristo, que murió el apóstol Juan, que murió el apóstol Pablo,
ya más para acá, también si ustedes investigan, siguieron predicando, hermanos. Hay una gran historia del año 1 hasta el 300, cuando ya se oficializa la religión cristiana. Pero no había unidad. Siempre ha habido, desde el año 1000 para atrás, se levantó un tal Pedro Baldo, los valdenses le llamaban, arriano, mucho antes, hermanos, y todavía existen, porque si nosotros estudiamos lo que enseñaban ellos, nos damos cuenta, son los que llegan en tal iglesia. Porque nosotros, hermanos, tenemos nuestra creencia, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el arrianismo decía que no hay, solamente hay un Dios, nada más. Y si empezamos a ver ahorita, hermanos, algunas creencias de algunas denominaciones, nos damos cuenta, esto es lo que creía desde el año 300, del año 200 después de Cristo. Murieron esas personas, pero siguieron las doctrinas. Entonces, queda, hermanos, claro que nunca ha habido una unidad de enseñanza y de doctrina, porque el ser humano es así, el hombre es así. Entonces, lo que sí no es bueno, porque hay libertad, hermanos, lo que sí no es bueno, lo que se ha hecho a través de la historia. Decir, bueno, vamos a unirnos y vamos a atacar a ese grupo, y vamos a destruir ese grupo. Si ustedes leyeran la historia, hermanos, que provocó el divisionismo, se espantarían. Miles o millones de muertos por causa de la religión. Y eso, hermanos, no proviene de Dios.